Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Sinopsis. Hashirama Senju, el dios de Shinobi, la deidad de la madera, era una leyenda en el mundo Naruto. Pero ¿qué pasa si con ese poder ilimitado exacto en la punta de sus dedos, un hombre promedio con un pasado cuestionable nace en el mundo de los piratas y los marines? Un combo extraño en retrospectiva, pero divertido en la práctica. Con su poder Bloodline mucho más allá de cualquier fruta del diablo, reviviendo el clan Senju y encontrando la pieza única, ambos se pueden hacer sin ningún problema. ¿Verdad? Nota del autor. El clan Senju existe en esta historia, proveniente de Wano, y Chakra es su poder de línea de sangre. Así que sí, esto tiene algunos elementos de O, debido a la fusión de esto y el chat. Mientras mantiene One Piece lore mayormente igual. Capítulo 1. Título. Espera, ¿soy Hashirama Senju? La gente muere cuando son asesinados. No podía recordar exactamente el nombre de quien lo dijo, gracias al dolor de cabeza que sufría, pero podía recordar burlarse de su amigo de Fate Stan al respecto, burlándose de él diciendo que su personaje principal favorito era un payaso por decir algo tan obvio. Sin embargo, después de morir, aquí estaba, vivo y pateando. Aún así, eso significa que Miya, cualquier tipo que estuviera equivocado después de todo. Pensó, algo triste no podía mostrarle esto a su amigo y payasarlo un poco más. Su vista era borrosa y sus orejas recién nacidas no podían comprender completamente el mundo que lo rodeaba. Pero estaba seguro de una cosa, era un fuego ardiente. Él estaba en los brazos de una rubia, una chica de los sonidos de la misma, y ella lo estaba abrazando como una armadura protectora, corriendo a través del fuego para ir probablemente a un lugar seguro. Las probabilidades de que esto fuera un sueño febril, de que había sobrevivido y esto no era reencarnación ya que especulaba que era, parecía crecer menos cada segundo ya que sentía que el calor mejoraba a su recién nacido y, por lo tanto, a su cuerpo débil. Se estaba ahogando por respirar y las pocas llamaradas que lograron aterrizar sobre él a pesar del abrazo de la niña solo empeoraron las cosas. Hashirama. Prometo sacarte de aquí. La niña gritó, y aunque le dolía los oídos por lo fuerte que gritaba, no se quejaba, solo esperaba que pudiera cumplir su promesa. No quería morir, eso realmente dolió mucho. Aunque no solo dijo Hashirama, el alma de otro mundo, sin saber que ya no estaba en su mundo, pensó en la diversión. Ella habla inglés claro, pero tengo un nombre japonés, además, un nombre como ese. Tal vez tengo padres tontos esta vez. Oh bueno, bien pueden estar muertos, gracias al fuego. Al menos su madre estaba muerta con seguridad ya que esta chica rubia lo agarró y corrió en el momento en que el fuego golpeó, y dudaba que su madre que acababa de dar a luz pudiera evitarlo. Descansa en paz rezó con algo de tristeza, sin embargo, el pánico pronto lo golpeó una vez más cuando la chica rubia logró evitar por poco una rama de árbol en llamas que caía. Y reza para que no me una a ti pronto. Esa oración pareció decepcionarlo ya que, desde uno de los cocoteros en llamas, un coco cayó justo encima de la cabeza de la niña, haciéndola caer hacia adelante, aunque logró girar su cuerpo para aterrizar sobre su espalda para no dejar que se lastimara. La apreció por eso, pero no parecía que ninguno de ellos sobreviviera para celebrar de ninguna manera, no volvería a morir tan pronto. Tiempo saltar. Han pasado 3 años desde ese incidente y de hecho había sobrevivido. Sería una mentira decir que Hashirama, ahora habiendo aceptado su nueva identidad, no se sorprendió de todas las cosas que aprendió sobre este mundo. En primer lugar, su nombre completo era Hashirama Senju, que le había dado alguna sospecha sobre este mundo cuando se enteró por primera vez de eso. En segundo lugar, este no era su mundo, era un mundo de lo sobrenatural. Sin embargo, no, tampoco era el mundo de Naruto, sino que era el mundo de piratas y marines, el mundo de One Piece. Le costó aceptar todo eso, se diga a la verdad. Porque aunque había aceptado su estatus de reencarnación, era extraño cómo existían 2 personajes de Naruto en el mundo de One Piece. Sí, 2, porque él no era el único Senju. La chica que lo salvó del fuego, su supuesta hermana mayor, se llamaba Tsunade Senju e incluso tenía una apariencia similar al nombre. Ahora tenía 19 años y afirmó ser su única familia viva en todo este mundo. Ahora, él no dudaba de sus palabras, tampoco estaría enojado si ella mintiera. Debido a que ella lo había cuidado muy bien para que sintiera algo negativo para la niña, ella era demasiado encantadora para eso. Todavía no sabía la historia completa detrás del incendio en su nacimiento, pero por las partes que ella le contó, y de su propia memoria, logró coser las cosas un poco.
Nació en un barco, que fue atacado por otro barco, y Tsunade lo había agarrado y había llevado un pequeño bote a la isla más cercana. Sin embargo, los enemigos lo habían notado y habían disparado algunos tipos de explosivos de fuego en la isla, causando que el bosque que existía dentro de la isla se incendiara. A decir verdad, él habría muerto esa noche. Si no fuera por el afortunado incidente de ese coco cayendo sobre la cabeza de Tsunade desde uno de los árboles en llamas. Ella había comido la fruta al darse cuenta de que era una de las legendarias frutas del diablo, y así es como sobrevivieron a través del fuego. La fruta del diablo era la fruta elemental, lo que le dio a Tsunade la capacidad de crear y controlar 4 poderes elementales, a saber, tierra, hielo, aire y fuego. Aunque obviamente, estaban en un nivel bastante básico o de lo contrario ya habría sido demasiado para este mundo. Y en cuanto a sí mismo, a pesar de su nombre de grandeza, aún no había encontrado nada interesante sobre sí mismo. Excepto quizás la existencia de chakra dentro de él, que solo se dio cuenta de que estaba allí porque no tenía nada que hacer cuando era bebé y pensó que no haría daño tratar de sentir chakra. Después de todo, también puede existir desde que lo hizo el pueblo Senju. Más tarde descubrió que realmente tenía chakra, y cuando le contó a su hermana sobre la sensación de esta energía dentro de su cuerpo, ella solo parecía gratamente sorprendida, como si lo hubiera esperado. Aunque ella se negó a dar más detalles sobre lo que estaba pasando con eso. Llegó tarde, murmuró Hashirama mientras miraba por la ventana, el bosque afuera mirándolo hacia atrás. Una vez más. Este lugar en el que se alojaba no era la isla que estaba en llamas, por supuesto. En aquel entonces, con sus nuevos poderes, Tsunade había huido de allí congelando el mar en línea recta para crear un camino para ella, a través del cual patinó a una isla cercana. Estaba agradecido por eso, y la amaba mucho, pero había una cosa que no le gustaba mucho de ella. Su comportamiento sobreprotector, y cuando dijo sobre, estaba hablando más allá de cualquier cosa que pudiera considerarse saludable. Todavía no había salido de este bosque, en los 3 años de su vida. Diablos, no había salido de esta casa más de unos pocos días, ya que le gustaba decir que el bosque tenía muchos animales mortales y desconocidos que podrían dañarlo. Claro, ella tenía razón, pero ¿por qué no simplemente moverse del bosque entonces? En ese momento, vio a una chica sudorosa y rubia con curvas explosivas correr hacia él desde lejos. La niña, su hermana, lo notó mirando y agitó una mano con una gran sonrisa. Shiba. Lo siento, hoy estaba ocupado en el hospital. La chica rubia gritó cuando se acercó. Pero te compré buena comida. Hashirama suspiró y sacudió la cabeza en la derrota. Ni siquiera podía sentirse molesto con ella por dejarlo una vez que vio su forma sudorosa. Ella trabajó muy duro solo para él. Realmente, este fue un sentimiento extraño. Han pasado 5 años desde entonces, y ahora tenía 8 años. Tenía un poco más de libertad que antes, pero aún no había visitado fuera del bosque. Solo a través de libros y libros ilustrados había aprendido sobre el exterior en los últimos 8 años. Honestamente, estaba sospechando. ¿Existió una ciudad más allá del bosque? ¿O su hermana hizo un pacto con el diablo para traer comida aquí todos los días? Al final, incapaz de mantener su curiosidad por más tiempo, fue sorprendente cómo se mantuvo durante mucho tiempo, decidió abandonar la casa 1 hora después de que ella lo hiciera. Él no la siguió justo detrás porque ella también tenía chakra, aparentemente era un rasgo familiar que se originaba en el lado de su abuela. Usando su chakra, Tsunade podía sentirlo si estaba demasiado cerca. En cuanto a cualquier peligro que pueda enfrentar debido a ser, bueno, un niño de 8 años, no se preocupó porque podía ser joven, pero era físicamente bastante fuerte, y con eso quería decir más fuerte que un humano adulto. Esa fuerza cuando se agregó a Jiu-Jitsu y Krav Maga de su vida anterior le dio confianza. Confianza que necesitaba mucho en este momento. Porque sin eso, los bandidos a los que se enfrentaba en este momento, después de haberlos encontrado solo unos minutos después de salir de la casa, ya pueden haberlo matado. Che, ¿cómo es un mocoso tan fuerte? Un hombre voluminoso que soldaba un hacha dijo, haciendo clic en su lengua. Estaba calvo y tenía una cicatriz que bajaba de su cabeza a su mejilla izquierda, y si eso no daba miedo, el hecho de que parecía estar tan tranquilo incluso después de que Hashirama derrotó a 3 de sus hombres sin ayuda, fue suficiente para hacerlo parecer amenazante. Oh, bueno, supongo que tendría que cortar esas piernas rápidas. Algunos de mis clientes están interesados en las niñas amputadas. Vale, culpó a Tsunade por mantener el pelo largo. Su apariencia infantil dificultaba que las personas descifraran qué género era. Por lo que contó, era un hombre biológico de pleno derecho interesado en el género opuesto.
Hashirama no pudo musear por mucho tiempo en su cabeza porque las 7 personas restantes del grupo, junto con el líder, corrieron hacia él de inmediato. Tal vez esto realmente fue una mala idea. Hashirama pensó, dándose cuenta de que tal vez realmente había una buena razón por la que su hermana lo mantuvo oculto. Decidió darse la vuelta y correr. Excepto que no podía correr. El líder, con una sonrisa sádica, apareció justo enfrente de él y luego balanceó su hacha horizontalmente sobre sus piernas. Era un rápido ataque. Podía ver venir el ataque, gracias al entrenamiento de su vida anterior. Sin embargo, incluso su cuerpo por encima del promedio, más fuerte que la mayoría de los adultos, no fue suficiente para esquivar el ataque. Una parte de él esperaba un milagro. Pero una gran parte de él sabía que un milagro nunca llegaría. Debido a su trabajo en la vida pasada, él era consciente de eso. El mundo no era justo. Así que esto es lo que la gente sentía a punto de ser asesinada. Como se esperaba, no ocurrió ningún milagro. Con la sangre brotando, Hashirama sintió que la espada pasaba por sus piernas sin mucha resistencia. Un doloroso grito lo dejó, ya que no podía aguantarlo, mientras los bandidos se reían en voz alta como si esto fuera un juego para ellos. Hashirama cayó sobre su tocón, haciendo una torcedura cuando sintió las pequeñas rocas, ramas rotas y todo lo demás que estaba en el suelo del bosque asomando su tocón. Duele mucho. Pero no dolió por mucho tiempo. Uno de los bandidos dejó de reír y miró a Hashirama con los ojos abiertos. Hola jefe, ¿bebí demasiado anoche? ¿De qué estás hablando? Al principio, Hashirama pensó que podría ser una alucinación, pero al escuchar su exclamación y luego sus ojos encerrados en su forma, Hashirama se dio cuenta de que no estaba viendo cosas. Tal vez, una parte de él también había visto venir esto. Sus piernas estaban creciendo de nuevo, en a maravillosa velocidad. En un momento sus piernas no estaban allí, separadas y tendidas a un lado, y en otro momento sus piernas estaban allí, mientras que su par de piernas cortadas temblaba en el suelo antes de que salieran 2 árboles. Bastardos. Alejándose de la escena inhumana, Hashirama miró a los 7 bandidos. Estás muerto. Luego, chilló, agitando las manos hacia adelante y sintiendo su autoridad sobre 2 nuevos árboles, le permitió controlar las ramas para, una tras otra, empalar a los 7 bandidos. El jefe logró resistir un poco, levantando su hacha para cortar los árboles, sin embargo, simplemente volvió a crecer en cuestión de segundos antes de correr hacia adelante y luego envolverlo, antes de que las ramas se afilaran y crecieran, penetrándolo en múltiples áreas. Hashirama suspiró en voz alta, liberando un aliento cansado mientras sus piernas se balanceaban y perdió el conocimiento. Se sentía agotado. De acuerdo, su primer intento de salir de la casa no fue tan bien. Si no fuera por su vida pasada, puede que incluso se haya traumatizado. En cualquier caso, al menos sobrevivió, eso fue algo bueno. ¿Verdad? No. Resultó que no era algo bueno. Eso, debería haber muerto. Tú idiota. Deberías haber muerto. ¿Por qué estás vivo? Tsunade lo abrazó con fuerza y lloró sobre sus hombros, su cuerpo temblando. Te dije que no salieras. Mira lo que eso te costó. Por lo que ella sabía, no le costó nada. Llevaba pantalones cortos, por lo que el corte de piernas no dejaba ninguna marca, sino que había demostrado sus habilidades al derrotar a esos bandidos fácilmente. Bueno, tal vez no fácilmente, pero el punto aún se mantuvo. Shida, ¿y si una bestia te atacara cuando te noquearon? Como si leyera su mente, ella retiró su rostro para mirarlo. Eso es todo, estoy cerrando la puerta desde el exterior de ahora en adelante. Suspiró, sabiendo que ninguna palabra le impedirá hacer eso. Muy bien. Pero oye, ¿puedo cortarme el pelo? No. Alrededor de unas horas más tarde, después de que ella se aseguró de que él estaba tranquilo y no estaba traumatizado, sobre el cual cayó en un largo silencio, Hashirama decidió romper una pregunta que lo ha estado molestando desde hace un tiempo. ¿Me alimentaste con una fruta del diablo sin mi conocimiento? Dijo, sentada en la mesa del comedor y viéndola cocinar en la cocina. Deberías haberme dicho, podría haberme matado si fuera el agua. Frunció el ceño y levantó la vista del plato que estaba cocinando. ¿Cómo sabes que comer frutas del diablo te hace incapaz de nadar? Ah, sí, eso. Buscó algo rápidamente. Los bandidos. Lo dijeron cuando usé mis poderes de madera, diciendo que deberían tirarme al agua para derrotarme. De acuerdo, tal vez decirle que era una idea peor, dado que su ceño fruncido se profundizó. Al final, a diferencia de cómo esperaba que le gritara un poco más, suspiró y sacudió la cabeza. No es una habilidad de fruta del diablo.
Ella dijo, posponiendo el fuego y caminando hacia él, inclinándose hacia sus ojos. Es una habilidad legendaria de la que se habla en la historia de nuestro clan. Estábamos tratando de recrearlo durante años y, por lo tanto, habíamos estado apareándonos con diferentes razas subhumanas para tal vez desbloquear este poder. En un momento dado, después de innumerables fracasos, nuestro abuelo se casó con una mujer del clan Uzumaki, nuestra abuela. La gente de su clan, al igual que ella, tiene una especie de energía ambiental innata en sus cuerpos que les gustaba llamar chakra. Entonces, al concebir hijos con la abuela, nuestro abuelo deseaba recrear la habilidad legendaria de nuestro clan llamado World Release. Eso no ha aparecido en nuestro clan desde hace unos siglos. Sin embargo, esto experimentó no tuvo éxito, ya que ninguno de los hijos del abuelo lo consiguió, y tampoco sus hijos. Como uno de los últimos Senju Uzumaki que quedaron en el mundo, desafortunadamente yo tampoco lo heredé, y hasta ahora estaba asumiendo que tú tampoco lo habías hecho. Ah, ¿entonces incluso existió el clan Uzumaki? Se preguntó cuántas otras cosas existían aquí. En cualquier caso, tan sorprendente como sus palabras eran, no era nada imposible. Muchas razas tenían habilidades innatas de la línea de sangre, como el fuego de los Lunarians y el tercer ojo de la tribu de tres ojos, que les mostraban cosas que los ojos normales no podían. Incluso los poderes eléctricos del bisón. En este mundo, los poderes existían más allá de los de la fruta del diablo, por lo que su origen no chocó con el entorno de este mundo. Así que sí, no te preocupes, a diferencia de mí todavía podrías nadar. Ella sonrió, frotándose las mejillas con las manos. Además, lo siento, es mi culpa por no sacarte. Si lo hubiera hecho de antemano, no habrías intentado salir solo. Simplemente no quería poner en peligro tu vida ya que este es el Grand Line, un lugar donde acechan innumerables peligros. Entonces estaban en el Grand Line, ¿eh? Esperaba estar en uno de los blues, ya que este lugar era bastante tranquilo hasta donde él sabía. El Grand Line por otro lado era bastante peligroso, aunque no entró en pánico ahora que sabía cuánto potencial tenía para el crecimiento. En realidad, incluso si no contamos a los piratas y bandidos, sonrió con orgullo. Puede que no te des cuenta, ya que soy la única mujer que viste en tu vida, pero estoy un poco caliente. La gente me golpea cada oportunidad que tienen, además, ya que cuido a mis pacientes con tanto cuidado, muchos de ellos caen en mis encantos. Los hombres malvados pueden usarte para llegar a tu hermana, ya sabes, por favor, cállate. No hay necesidad de jactarse de su aspecto a su hermano de 8 años, me hace pensar que ningún adulto está interesado en usted. Hashirama la interrumpió, dándole una mirada seca mientras se detenía. Tsunade lo miró fijamente, su rostro se detuvo a mitad de la oración antes de que bajara la cabeza y murmurara, veo. ¿Eh? ¿Por qué se veía deprimida? Solo estaba bromeando. En cualquier caso, Tsunade aprendió de su error y lo llevó a su trabajo mañana. La gente estaba muy sorprendida y con incredulidad cuando se enteraron de que él era su hermano, dado que tenían diferentes colores de cabello y ojos, pero nadie dudaba demasiado de Tsunade ya que al menos sus caras eran similares. Pero él es un chico. Un hombre con el pelo largo de color blanco a su lado, vestido con el atuendo de un médico, dijo mientras miraba a Hashirama. Ah, por otra parte, no debería ser yo quien diga eso. Este hombre tenía razón, parecía más femenino que Tsunade, y no tenía la excusa de ser un niño como Hashirama. De hecho, Dr. Dan, se parece casi a ti, ¿no crees? Tsunade preguntó, comiendo su comida mientras comía como un gorila, ya en su tercer plato en esta breve pausa para el almuerzo. Bien. Él puede saber por qué ella no le dejó cortarse el pelo. Ella planeaba usar esto para hacer que al Dr. Dan Kato le gustara, y por lo tanto crear un camino de amor para ella. Eso fue. ¿Estaba su hermana usándolo para conseguir algo de polla? Sin embargo, habría estado orgulloso si Dan se enamorara de él. En lugar de responder a su pregunta, Dan le dio una sonrisa incómoda al ver cómo comía. Ah, Tsunade, eso no es muy femenino. La gente hablará si sigues haciéndolo. Hashirama frunció el ceño. No le gustó cómo este tipo le dijo a su hermana qué hacer. Ah, Tsunade se puso nerviosa, dejando caer rápidamente su comida al plato, pero fue interrumpida por un enojado Hashirama mirando a Dan. Nunca oíste hablar de marimacho, ¿verdad? Hashirama dijo, haciendo parpadear a Dan. Entonces, dado lo femenino que te ves, dudo que tengas perras, y mucho menos marimacho. ... ¿Realmente tenías que despedirme, eh? Tsunade suspiró mientras caminaba a su lado, dirigiéndose hacia su casa. Lo siento. Hashirama suspiró, sintiéndose culpable. Simplemente no me gustó cómo te dijo qué hacer.
Tsunade tenía 22 años y aspiraba a ser doctora en el futuro, pero debido a su situación financiera, no tenía la mayoría de los libros que necesitaba leer para el examen médico, por lo que solía pedir prestado el libro de Dan de vez en cuando. El hecho de que Dan le prestó sus viejos libros fue una de las principales razones de su enamoramiento, para empezar. Pero ahora. Agua, no lo seas. Anímate. Tsunade lo recogió en su abrazo y se frotó la nariz con la suya. No voy a mentir, me lastimé cuando me despidió, más así que cuando me exigió que le devolviera todos los libros que me prestó mañana. Estaba herido, pero también me di cuenta de qué tipo de hombre era. Es mejor que esto sucediera antes de que él y yo nos hiciéramos reales, eso habría sido un desastre. Luego se encogió de hombros. Y además, la cara que hizo fue divertida, muy divertida. Suficiente para compensar todo lo que sucedió después. ¿Derecha? Ambos se rieron cuando Tsunade lo abrazó con fuerza. Pronto continuaron caminando, su casa se hizo visible en el far, pero en ese momento, Tsunade pisó un árbol con él, poniendo un dedo sobre sus labios para indicar silencio mientras frunció el ceño profundamente. Siento gente por aquí, dijo en un susurro. La gente era algo raro en esta parte. Depuse los cuerpos de los bandidos, pero los otros miembros pueden haber seguido los senderos para venir aquí. Ten cuidado y corre si es un grupo de más de 20 personas, no puedo luchar mientras te protejo. Hashirama no era un cobarde, sería raro si lo fuera, pero asintió sin embargo, sabiendo muy bien que ella era más fuerte que él y podría derribar a docenas de enemigos si estuvieran al nivel de esos bandidos. Entonces Tsunade miró lentamente hacia un lado, solo para que su ceño fruncido creciera más profundo. ¿Es un grupo más grande? Hashirama preguntó en un susurro, preparando su mente para una batalla. Bueno, no, son 2 personas. Sin embargo, no parecen bandidos. Están preocupados y corren hacia la ciudad. Tsunade dijo antes de entrar a la luz y correr hacia ellos. Parecen extraños ricos, pueden haber sido atacados en el mar y están huyendo de los enemigos. Deberíamos tratar de ayudarlos, dijo Tsunade, corriendo rápido con él sobre sus hombros. Tal vez nos recompensarán mucho dinero, jeje. Una vez que Tsunade se detuvo frente a ellos, resultó que realmente eran viajeros ricos que venían de fuera de la isla. Además, eran personas que Hashirama conocía. Igaram y Chaka, 2 guardias reales que sirven al reino de Alabasta. ¿Qué hacía la gente de Alabasta aquí? Misus, ¿a qué distancia está la ciudad de aquí? ¿Hay algún hospital en esta área? Igaram, el hombre mayor con una peluca en polvo para el cabello, preguntó con voz desesperada. Nuestra reina, Nefertari Titi, ha caído extremadamente enferma durante nuestro viaje por el mar. Perdimos a nuestro médico en un ataque pirata, por lo que su salud se está deteriorando, no estamos seguros de si sobrevivirá al viaje a Alabasta, así que vinimos a buscar un médico aquí. Por favor, díganos, ¿hay algún buen médico por aquí? Y, hay un hospital en la ciudad ubicada al otro lado de la isla, ustedes tienen la mala suerte de haber detenido su barco aquí. Hashirama interrumpió a Tsunade, quien aparentemente había perdido toda su codicia por el dinero después de escuchar las noticias. TSH, qué golosina 2 zapatos. Pero Hashirama todavía mantenía la cabeza nivelada. Esta fue una oportunidad. Tomará alrededor de media hora ir allí a pie, y dado lo ocupado que suele estar el médico, puede llevar aún más tiempo traerlo aquí. Ah, pero entonces nuestra reina lo hará, no se preocupe, Hashirama señaló a Tsunade desde arriba de su hombro donde estaba sentado. Esta señora aquí es una enfermera capaz, y está estudiando para ser doctora, sugiero que uno de ustedes vaya al hospital, mientras que el otro nos lleva al barco. ¿Quién sabe, ella puede ser capaz de salvar a tu reina? Los ojos de los 2 hombres se iluminaron ante eso. Ni siquiera les importaba que el niño de 8 años no sonara su edad y más bien miró a Tsunade, quien suspiró. ¿Es cierto, jovencita? Ambos preguntaron al mismo tiempo. ¿Puedes salvar a nuestra reina? Tsunade asintió, haciendo que ambos hombres suspiraran con extrema esperanza y alivio antes de que Chaka decidiera correr a la ciudad mientras Igaram conducía a Hashirama y Tsunade al barco que estaba atracado en la orilla no lejos de aquí. Hashirama juró aprovechar esta oportunidad para obtener los recursos necesarios para que Tsunade se convirtiera en médico. No podía simplemente arruinar su trabajo y no pagarle, ese no era su estilo. El rey Cobra estaba asustado de que su esposa y su reina no lograran pasar esta vez. Titi era una mujer fuerte, ella había sido así desde el primer día que la conoció.
así que para verla así, sudando mientras jadeaba por aire con una expresión dolorida, Cobra sintió que su corazón se aferraba. Lo peor era que ella había sugerido que no fueran a este viaje, que tenía un mal presentimiento al respecto, pero Cobra había insistido en ir. Vivi estaba creciendo, ahora tenía 5 años, así que necesitaba comenzar a familiarizarse con los reinos cercanos. El viaje en sí había ido muy bien, habían visitado 3 reinos cercanos y habían pasado algún tiempo en su morada real antes de despedirse. El problema solo surgió mientras regresaban a casa. Su esposa había contraído una enfermedad que el médico del barco no pudo identificar. Al menos, el médico podía mantener la condición de Titi bajo control, pero le dispararon y lo mataron en la pequeña escaramuza que el barco tenía con un barco pirata. Ahora, a solo un día de Alabasta, la condición de Titi estaba en un estado en el que Cobra temía que no lo lograra. Ella necesitaba ayuda seria y él estaba dispuesto a pagar cualquier cosa por ello. Se juró a sí mismo que, si alguien salva a su esposa, cambiará su vida. Al llegar al barco, Hashirama vio a más personas a las que solo había visto detrás de una pantalla en su vida anterior. El rey de Alabasta, Cobra, era mucho más joven de lo que recordaba, y también estaba muy preocupado. Luego estaba una joven Nefertari Vivi que lloraba junto a la cama de su madre. Finalmente, la reina de Alabasta, Nefertari Titi, una copia casi al carbón de Vivi más viejo, que probablemente murió en este barco en la línea de tiempo del canon. Ella estaba agarrando suavemente las manos de su hija y diciéndole que no llorara, que todo estaba bien. Hashirama no era un experto médico, pero podía decir los síntomas cuando vio uno, gracias a que su hermana se encargó de enseñarle lo básico. Nefertari Titi fue no bien. Igaram, encontraste al doctor. ¿Quiénes son estos dos? Cobra corrió hacia Igaram, mirando sus ojos con esperanza. Hashirama agitó una mano antes de que Igaram pudiera decir algo. Nosotros son los doctores. Igaram, Cobra se volvió hacia Igaram, quien asintió. Muy bien, estoy confiando en ti en esto. Sus ojos brillaban en una luz extraña e indefensa que explicaba toda su emoción sobre este asunto. Tsunade bajó a Hashirama, corriendo rápidamente hacia la paciente para agarrar su muñeca y sentir su pulso. Frunció el ceño un momento después. 4 veneno de trébol. Ella dijo, oh Dios, es increíble cómo se mantiene tan fuerte. Cobra se estremeció. Four Clover que... Espera, ¿ha sido envenenada? Pero señor, lo siento, pero no creo que sea una muy buena idea interrumpir al médico cuando trabaja. Hashirama interrumpió al rey, nuevamente hablando más allá de su edad, pero hizo que el rey se callara. Gracias. Déjala manejarlo, es bastante buena en esto. Tsunade se volvió hacia él, buscando genuinamente preocupada por su paciente. Corre a casa y trae unos pétalos de 5 tréboles. Tenga cuidado, elija solo los 5 tréboles, cualquier otro y también puede empeorar su condición. Muy bien, Hashirama asintió, dando paso a la puerta. Volveré enseguida. Luego pateó el borde del barco e hizo un gran salto hacia la isla, haciendo que Cobra parpadeara y los ojos de Vivi se abrieran. Cobra pronto volvió a Tsunade, y ahora que la interrupción había desaparecido, preguntó, doctor, ¿estará bien? Ella lo será, si mi hermano encuentra su camino de regreso con los pétalos a tiempo. La niña dijo, deslizando sus manos dentro de sus pechos ciertamente grandes y sacando una pequeña bolsa. A partir de ahí sacó 2 guantes de mano que comenzó a ponerse los globos. Ella habló sin mirarlo. Por favor, concéntrate en tu esposa, en cambio. Cobra se estremeció e hizo lo que se le pidió. Esto justo ahora era instintivo, nunca engañaría a su amor. Nunca. Luego, la niña presionó su dedo sobre varias manchas del cuerpo de Titi, haciendo una pausa mientras sus ojos se ensanchaban, antes de soltar un gran jadeo y comenzar a toser. Sin embargo, Cobra no reaccionó negativamente, sabía que era común en los tratamientos de emergencia. Prefirió esperar pacientemente, haciendo lo que le pidió el médico, como traer un tazón para permitir que Titi vomitara sangre oscura. Se estaba preocupando ya que no estaba seguro de cuánto tiempo tomará el niño, sin embargo, su preocupación no tenía sentido ya que el niño saltó de nuevo en el barco no 3 minutos desde que se fue y luego rápidamente entregó una bolsa de polietileno al médico. La bolsa se llenó con un montón de 5 hojas de trébol. Luego, el proceso fue suave ya que el médico hizo una pasta de las hojas antes de mezclarla con agua para hacer una bebida. Cobra ayudó a Titi a levantar la cabeza mientras el médico le alimentaba con el agua de la medicina, viendo a Titi fruncir el ceño al gusto de la cosa, pero el efecto se podía ver en su cara, incluso unos segundos después de tomar la medicina. Cobra jadeó, sus labios se ensancharon lentamente mientras sonreía. Titi.
¿Cómo te sientes? Luego abrazó a su esposa, con los brazos temblando mientras la abrazaba con fuerza. Entiendo que eres emocional, pero, el niño habló en su tono descuidado, algo irrespetuoso una vez más. No se sugirió abrazar al paciente con tanta fuerza. No es que me esté quejando. Si ella comienza a asfixiarse, tenemos otro trabajo remunerado que hacer. Pagarás extra, ¿verdad? Cobra rápidamente dejó ir a Titi, haciendo que la mujer tosiera, pero aún así se ríe un poco del intercambio. Muchas gracias, los dos. Estoy agradecido. Luego cerró los ojos para volver a caer sobre su cama, durmiendo profundamente y mucho más pacíficamente en comparación con los últimos días. Cobra suspiró con extremo alivio, sintiendo que su adrenalina desaparecía. ¿Deberíamos dejarla sola, doctor? ¿O necesitas hacer algo más? No, está bien, dijo el médico, poniendo sus guantes de mano en la bolsa antes de enterrarla entre sus miradas. Deberíamos dejarla sola ahora. No creerás lo agradecido que estoy por esto. Te recompensaré mucho por este buen trabajo. El rey Cobra dijo con una sonrisa agradecida en su rostro. Aparentemente se había vuelto 10 años más joven en comparación con hace unos minutos, así de aliviado estaba ahora. Muchas gracias. Estaba sentado en un sofá con Bibi, mientras que Hashirama y Tsunade se sentaban frente a ellos. Hashirama vio al hombre de unos 30 años hablar una vez más. Si necesitas algo específico, oro, joyas, diamantes, cualquier cosa realmente, solo di lo que piensas. Quiero preguntar cuántos años tiene tu hija. Preguntó Hashirama, recurriendo a Bibi, quien se estremeció mientras Cobra sonreía torpemente. Incluso Tsunade se volvió para darle una ceja levantada. ¿Qué? Parecía que malinterpretaban sus intenciones. Pero la verdad era que no estaba interesado en el pequeño Yololi de Bibi. Quizás cuando creció, de todos modos, el punto detrás de esa pregunta era que conocer su edad le dará una idea sólida de cuánto tiempo permaneció hasta que Canon comience. Ella tiene 5 años, dijo Cobra después de un tiempo. Dudo que ustedes dos se lleven bien, sin embargo, pueden ser un poco demasiado maduros para ella. Es un intento de mantenerme alejado de tu hija. No te preocupes, no estoy interesado en ella de todos modos. Aunque si ella crece para parecerse a tu esposa, Hashirama dijo, una vez más haciendo que Cobra sonriera torpemente. Hashirama estaba seguro de que, si no fuera un niño de 8 años, y también porque técnicamente acababa de salvar la vida de su esposa, Cobra se habría vuelto loco. Pero no lo hizo, y Ashi había esperado eso y había elegido bromear sobre el tema por eso, lo que aligeraría el estado de ánimo entre ellos y podría abrir un camino a un vínculo más allá de empleador y empleado. Después de todo, había muchos beneficios que uno podía obtener al hacerse amigo del rey de un reino. Además, Alabasta tenía una rica historia y tenía una reputación bastante decente entre todos los demás reinos. En cualquier caso, dado que Bibi tenía 5 años, significaba que había 11 años hasta el canon. En realidad, no planeaba entrometerse en la trama ni nada antes de ayer, ya que sus ambiciones eran limitadas debido a que estuvo encerrado en una habitación durante tanto tiempo. Pero ahora que finalmente estaba fuera, más ahora que había extraído sangre nuevamente e incluso estaba interactuando con algunos de los personajes secundarios principales, sus ambiciones estaban regresando. Es curioso cómo esa ambición fue lo que lo mató la última vez, sin embargo, simplemente no podía renunciar a ese sentimiento adictivo de extrema satisfacción que uno sentía cuando sus ambiciones se hacen realidad. ¡Tac! ¡Au! Hashirama se cubrió la cabeza después de ser golpeado allí por Tsunade. ¿Para qué era eso? Estaba bromeando, él ni siquiera está enojado tampoco, ¿verdad? Oye, ¿es usted, señor Kim? Ja. Cobra se rió de una risa cordial. Está bien, doctor, está bien. Todavía es un muchacho joven, puede que no signifique sus palabras. Pero si lo decía en serio, bueno, se volvió más simpático con ese humor suyo. En cualquier caso, volver al tema. ¿Quieren algo específico para una recompensa? Señor, en primer lugar no soy médico. Soy enfermera. Solo conozco algunos trucos que las enfermeras y los médicos normales no conocen. Tsunade dijo, sacudiendo la cabeza. En cuanto a una recompensa en particular, desearía poder decir que lo hice por buena voluntad, pero no, tengo algo en mente. Como dije, no soy médico, pero mis habilidades y experiencia me hacen mejor que la mayoría de los médicos. Corva asintió. De hecho. Después de todo, el médico que me acompañaba anteriormente era uno de los mejores de mi país, pero no podía hacer lo mismo que hiciste, incluso identificaste la enfermedad con un toque, pero no podía hacer lo mismo después de innumerables pruebas.
Tsunade sonrió con orgullo, antes de ocultarlo rápidamente. Bueno, de todos modos, lo que quiero decir es que a pesar de mis habilidades, no tengo un certificado emitido por el gobierno debido a que no tengo suficiente conocimiento de libros para aprobar el examen, lo que a su vez se debe al hecho de que no tengo suficiente dinero para comprar libros. Entonces, esperaba que me permitieras los mejores libros de medicina que puedas tener en tus manos. Aunque, francamente, esos serían bastante caros. Lo siento, Cobra sacudió la cabeza. Eso es muy poco para lo que hiciste. ¿Qué tal esto? Te concedo todo el equipo y los libros que el médico anterior de este barco poseía. Pertenece legalmente al reino debido a su muerte, por lo que es gratis para mí dar a cualquiera que desee. Además de eso, te voy a dar un poco de dinero Yoro. Además de eso, también quiero hacer una oferta, entrelazó sus dedos, mirando a Ashirama una vez antes de recurrir a Tsunade. ¿Qué tal si vienes y trabajas como médico de familia de la familia real de Alabasta? Tsunade frunció el ceño en la contemplación, poniendo una mano debajo de la barbilla cuando comenzó a pensar. Después de un momento, se volvió hacia Ashirama. Shira, ¿quieres mudarte de aquí? ¿O estás demasiado apegado al lugar? Mi elección depende de eso. Quiero decir, no me importa moverme. También me permitiría más libertad, creo. Pero, un médico personal exclusivo de la familia es demasiado. Claro que pagará, pero sería divertido. ¿Trabajar para una sola persona? ¿Quieres hacer eso? El niño respondió. Los ojos de Cobra se pusieron ansiosos cuando Tsunade parpadeó, inclinando la cabeza y tarareando. Verdadero. Tienes un punto ahí. ¿Qué tal esto, entonces? Cobra habló rápidamente, no dispuesto a dejarla escapar. ¿Qué tal si te consigo un trabajo en el hospital de la ciudad capital de Alabasta? Incluso te ayudaré a obtener el certificado de doctorado sin tomar el examen anual, y eso ahorraría mucho tiempo ya que el próximo examen está unos meses por delante. Mi única condición para esto sería que la familia real sea su paciente más priorizado. Ashirama levantó una ceja. Eso fue generoso. Demasiado generoso. Si no fuera por el hecho de que este hombre era honesto en el anime, y también porque Ashirama podría confirmar que era honesto en este mundo también, habría pensado que algo era sospechoso. Pero, de nuevo, salvaron a su esposa, la reina. Así que tal vez no tan escandalosamente generoso. ¿Te gusta? Preguntó Tsunade, volviéndose hacia él con una sonrisa. Solo por su sonrisa, él sabía que ella ya había aceptado la oferta en su cabeza. Sin embargo, se sorprendió de por qué incluso le preguntaba. Tal vez para compensar el bloqueo que tuvo que pasar durante los últimos 8 años. ¿Sí? Sí. Se encogió de hombros, asintiendo. Entonces, estaremos a su cuidado de ahora en adelante, Su Alteza. Cobra sonrió con orgullo, casi como si hubiera ganado una guerra. La pequeña princesa también. Ashirama terminó, mirando a Vivi justo cuando la sonrisa de Cobra se congeló, su casco girando por un momento antes de darse cuenta de algo. Como el niño venía a Alabasta, entonces él estará allí para ver si Vivi crecerá como su madre o no. Mierda. Cobra no pudo evitar maldecir y darse cuenta de lo que acababa de hacer. Alrededor de media hora después de eso, Chaka regresó con la ayuda que encontró, el Dr. Dan, quien se congeló cuando vio a Tsunade hacer un trato con el rey de Alabasta. Algo que Ashirama no pensó que vería en este mundo sucedió justo enfrente de sus ojos, mientras el buscador de oro Dan intentaba disculparse con Tsunade, diciéndole que deberían cenar para romper el hielo entre ellos. Desafortunadamente, y algo que hizo que Ashirama se sintiera orgulloso, Tsunade actuó como si el médico Femboy no existiera y simplemente se alejó de allí. Realmente, estaba orgulloso. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Tsunade sonrió, viendo a Ashirama felizmente correr por la casa y ayudarla a empacar cosas. El barco Alabasta ya se había ido a su casa, y antes de irse les habían pedido a los hermanos Senju que empacaran las cosas. El rey prometió enviar un barco para recogerlos y llevarlos a Alabasta en unos días. Se alegró de que Ashirama estuviera entusiasmada por esto. Al ir a un nuevo lugar, puede acostumbrarse a la gente más rápido que quedarse aquí. Ella le había mostrado libros ilustrados, le había permitido leer muchos libros normales, por lo que estaba familiarizado con el mundo desde un punto de vista teórico, pero todavía no podía evitar preocuparse por él. Un niño en una habitación durante 8 años puede soportar cambios imprevistos dentro de él. Ella solo esperaba que algo extraño sobre él dejara de existir una vez que se sintiera cómodo en Alabasta.
Tsunade parpadeó, viéndolo subir encima de un taburete que se colocaba encima de una silla, antes de saltar sobre él y deslizar su mano a través de un espacio en el techo. Tsunade vio cómo su hermano pequeño sacaba, uno tras otro, varios libros que tenían una calificación R para un niño como él. Allí, no podemos olvidar tu alijo oculto, ¿verdad? Entonces eso es donde aprendió la palabra perra de. Eso es simplemente material de investigación para la anatomía humana, lo juro. Tsunade lo intentó, aunque temía que una pequeña mierda inteligente supiera que estaba mintiendo. Derecho. Te creo, One-sama. Ella culpó a sus genes pródigos. Era demasiado inteligente para su propio bien. Unos días más tarde, los hermanos Senju estaban en la capital de Alabasta, Albarna. A Hashirama le gustaba el lugar, para ser completamente honesto, a pesar de que su hermana parecía estar frita viva debido al calor. Estaba bastante bien, gracias a la buena cantidad de tiempo que pasó en los desiertos en su vida anterior debido a su profesión. Aunque principalmente, fue el cambio en la atmósfera aburrida lo que le gustó. La habitación e incluso el bosque en el que vivía antes era demasiado monótono para él en ese momento, estaba esperando esta nueva atmósfera. Las tropas de Pato Super Spot Ville eran un grupo de 7 patos que se rumorea que son el sistema de transporte más rápido disponible para la familia real de Alabasta. Así que Hashirama se sorprendió cuando ese escuadrón, llevando el rey de este país, vino a recibirlos y los llevó al Palacio Real de Alabasta. Parecía que Cobra realmente estaba agradecida con ellos, lo que Hashirama apreciaba. Más aún, cuando les ofreció una estancia permanente en la casa de huéspedes del Palacio Real. Pero Tsunade había declinado, como lo habría hecho si le pidieran su opinión. No es necesario parecer demasiado dependiente de ellos, no después de rechazar su oferta de convertirse en el médico de familia. Sin embargo, durante esa noche en particular, durmieron en el palacio después de comer una cena abundante. Mañana, cuando Tsunade y él se despidieron y estaban a punto de salir por el Maingate, Bibi Nefertari vino corriendo a tirar por sus mangas. La niña lo miró tímidamente. Gracias, por salvar a mi madre. Hashirama la miró mientras Tsunade inclinaba la cabeza y parpadeaba en confusión, ¿no era ella quien salvó a la reina? No es gran cosa, respondió Hashirama, extendiendo su mano hacia su cabeza y moviendo un dedo sobre su frente. Bibi lloró y dio un paso atrás en sorpresa. Ahora déjame ir, nos estamos haciendo tarde, bang. Un golpe salvaje cayó sobre su frente, arruinando su momento frío, mientras Tsunade lo miraba con desaprobación. No golpees a la princesa, me meterás en prisión. Hashirama abrió la boca para decir algo antes de suspirar y luego se inclinó hacia Pat Bibi. Lo siento. ¿Me pondrás en prisión por esto? Bibi, quien se sorprendió al ser golpeada, parpadeó rápidamente. No. Está bien, no tienes que disculparte. Hashirama sonrió. Bueno. Allí, la idea fue plantada en su pequeña cabeza. Ahora debería poder escapar incluso después de hacer alguna actividad traviesa en la ciudad. Después de lo cual, Bibi le hizo prometer que vendría a jugar con ella de vez en cuando, lo que aceptó, aunque probablemente rara vez vendría. Vale, venir aquí puede no haber sido la mejor idea. Hashirama reflexionó, mirando por la ventana de la casa del segundo piso que su hermana había alquilado con el dinero que ella revivió del rey. Básicamente no hay árboles por lo que puedo ver. Será difícil entrenar mis nuevos poderes en este lugar. Estaba manchando con eso, buscando una razón que pudiera convencerlo de que Tsunade dejara Alabasta, antes de que se propusiera una respuesta a ese problema con bastante facilidad. Entonces, un bosque no existía aquí, ¿y qué? Siempre podía hacer su propio bosque. Probablemente arruinará el plan de Crocodile con el business sin lluvia, pero a la mierda Crocodile. Sir Crocodile, el señor de la guerra del mar, ha estado en Alabasta durante 3 años. Pero Hashirama podría preocuparse menos por ese tipo, y más bien decidió que su primer objetivo sería hacer un jardín alrededor de su casa. Por la noche, después de liberarse de su condición de almohada de su hermana, que insistió en que dormían juntos ya que puede tener miedo en esta nueva casa, Hashirama se escabulló al patio trasero. Honestamente, no estaba seguro de por qué se estaba escapando. Incluso puede alentarlo a usar y entrenar a su power, pero también existía la posibilidad de que insistiera estrictamente en que no lo usara, por cualquier razón que no haya compartido con él. Ella ocultó la mayor parte de su pasado familiar de él, después de todo. En cualquier caso, para esta noche, decidió ir todo en el patio trasero. Primero puso una mano en el suelo antes de intentar recrear la sensación que sentía mientras controlaba esos 2 árboles en su lucha contra los bandidos.
Podía recordarlo, en la punta de sus dedos, la sensación de extremidades, manos que no estaban conectadas a su cuerpo sino a su mente. Limbos que podía mover a voluntad, extremidades que eran esos árboles. Desafortunadamente, incluso después de pasar casi 15 minutos, no vio ningún progreso en convocar árboles en el suelo arenoso. ¿Es la arena la culpa? ¿La falta de humedad en la tierra? Si es así, todos los intentos pueden ser inútiles para un tipo como él que no era tan eficiente en lanzamiento de madera. Sin embargo, de repente, algo pesado descansó suavemente sobre su cabeza, y la voz de su hermana vino junto con él, dándole la piel de gallina mientras se daba la vuelta para verla mirándolo secamente, una olla de árbol en su mano que ella había puesto encima de su cabeza. Debería haberme contado sobre esto. Casi tuve un ataque al corazón cuando no te encontré a mi lado. ¿Será suficiente un perdón? Preguntó, sonriendo torpemente y dándose cuenta de que, no, ella no le habría impedido entrenar, y le dio la olla en la mano. Ella estaba aquí para ayudarlo. No lo hará. Masajea mis piernas como siempre por la mañana. Por ahora, sin embargo, ella puso la olla frente a él. Intenta usar tus poderes en esto, y esperemos que funcione. Porque si no, podemos dejar este lugar. No estoy dejando que el poder que nuestros antepasados han estado tratando de recrear durante siglos se desperdicie. Él le dio una amplia sonrisa, dando un breve beso en su mejilla, antes de centrar su atención en el pequeño árbol en la olla. Excepto que tampoco logró controlarlo. Eso fue, bien esperado. Tal vez no podía controlar los árboles que no fueron creados por él, a menos que alguna vez logró desbloquear modo sabio. Si es así, tenía sentido porque solo las dos creaciones que se formaron a partir de sus piernas cortadas en el bosque habían reaccionado a su voluntad. Al darse cuenta de que, en lugar de tratar de controlar esta planta en el top, se centró en crear otro árbol en la maceta, solo para fallar una vez más. Pronto, aunque Tsunade se estaba impacientando y algo preocupado también, Hashirama encontró respuesta a este problema. Estaba tratando de crear vida de la nada, lo que iba en contra de las leyes de todo lo que este mundo representaba. En la lucha en el bosque, solo logró crear los árboles porque había usado sus piernas como medium, su propia sangre y carne. Entonces, posiblemente, podría hacer lo mismo nuevamente cortando sus extremidades. Excepto que eso no servirá, como si pudiera regenerarse cada vez, eso fue demasiado doloroso y su hermana no lo permitió. Ahí es donde su chakra vino a jugar. Usar su chakra como combustible para su poder no dolería, al igual que el Hashirama de Naruto. La idea se le ocurrió tan tarde solo porque nunca había usado su chakra activamente antes, ya que Tsunade no conocía ningún ninjutsu, excepto algún fuinjutsu muy limitado que ella se negó a dar más detalles. En cualquier caso, dado que Tsunade no sabía, o no estaba dispuesto a enseñarle, ningún tipo de jutsu, no había usado su chakra para nada antes. Pero era hora de que eso cambiara. Hashirama, sorprendiendo a Tsunade, alejó una de sus manos de la olla y la colocó de nuevo en el suelo arenoso una vez más. Esta vez, Tsunade observó cómo Hashirama canalizaba el chakra invisible a través de su mano y lo empujaba al suelo, antes de que, en un instante, las vides verdes brotaran desde dentro del suelo. Sí. Hashirama vitoreó, poniendo ambas manos en el suelo a continuación y empujando más chakra en él. Está funcionando. Empujó y empujó a medida que más y más árboles, de todos los tipos diferentes, llenaban el jardín de una esquina a otra, dando al área una apariencia de bosque. La cara conmocionada de Tsunade se convirtió lentamente en la de una alegre mientras lo abrazaba. Lo hiciste, idiota. Estoy muy orgulloso de ti. Los hermanos se rieron, abrazándose, mientras que el rumor de un fantasma que convocó a árboles que te arrastrarían al infierno se extendió a la ciudad para perseguir a los niños para la generación venidera. Al día siguiente, el rey Cobra corrió a la casa de Senju después de escuchar las noticias. No hace falta decir que estaba bastante sorprendido después de presenciar las vides verdes y los árboles que se destacaban de la zona de arena. Estaba desconcertado. La mente de Cobra corrió para descubrir quién causó esto, sabiendo que era cualquiera de los hermanos Senju, y cómo podría aprovechar esta oportunidad para el avance de Alabasta. El país se enfrenta actualmente a una gran catástrofe con la sequía más severa en décadas. La tierra estaba creciendo demasiado seca para que la gente cultivara cultivos o incluso recogiera agua. A este ritmo, el país estará en ruinas en los próximos años. Ese problema podría solucionarse fácilmente si los bosques aparecieran repentinamente en todo el país, trayendo nubes de lluvia de todo el mar y, por lo tanto, arreglando la tierra seca en cuestión de semanas.
Preparando su mente, Cobra fue y conoció a Tsunade y Hashirama, y después de hablar con ellos un poco, se sorprendió al encontrar que, a diferencia de lo que había esperado, esto no era lo que hacía Tsunade. Estaba especulando que tal vez ella había creado una medicina que podía cultivar árboles, dado que era una doctora talentosa, pero parecía no ser el caso. Fue Hashirama, el niño, quien supuestamente había comido una fruta del diablo que le permitió hacer lo que hizo. Este chico podría crear árboles en voluntad. Solo la pura ayuda que el poder podía proporcionar al reino era incalculable. Cobra casi quería que Vivi se casara con él para encadenarlo a la basta a nivel emocional. Excepto que amaba a su hija y nunca la vendería para casarse por razones políticas. Pero él no odiaba la idea si Vivi también estaba de acuerdo. Pero eso es para más tarde, tal vez cuando tenga la edad suficiente. Por ahora, ofreció algo más. Así que aclaremos esto. Obtenemos el rango de nobleza a cambio de ayudar al reino creando bosques a su alrededor. El niño, una vez más hablando más allá de su edad, preguntó mientras Cobra asintió. Ah, no gracias. El rango de nobleza no me interesa. Aunque puedes tratarme como una especie de mercenario, similar a Sir Crocodile, excepto que en lugar de cómo mantiene al país a salvo de los piratas, lo mantendré a salvo de la sequía. ¿Lo suficientemente bueno? Cobra tragó mientras decidía qué tipo de pago querría el niño para este trabajo de mercenario. Bueno, esta vez, su hermana mayor habló, haciendo que Cobra se sintiera un poco más cómoda. Simplemente puede pagarnos con dinero, mejores viviendas y un centro de entrenamiento personal similar a los marines. Está bastante bien, Shira. Cobra suspiró aliviado cuando el niño lo consideró por un momento antes de asentir. No es lo peor posible. Con eso, se decidió que el niño se convertiría en el salvador final del país. Habían pasado 2 años desde entonces. Tsunade se había convertido con éxito en un doctor, y tenía un alto sueldo también ahora que el reino era mucho más estable que los últimos años debido al trabajo mágico de Hashirama. Hashirama tenía 10 años ahora, y hoy era su cumpleaños. Pero eso no era lo más importante hoy porque su hermana finalmente había decidido contarle sobre su pasado. Así que creo que ya es hora de que lo aprendas, ahora que tienes la edad suficiente, dijo Tsunade, sentada en un sofá frente a él con las piernas cruzadas. Honestamente, habría esperado hasta que fueras un poco mayor, pero eres muy maduro para tu edad, probablemente debido a tu genética pródiga, así que supongo que está bien. Hashirama asintió en silencio y le permitió continuar. Somos parte del clan Senju, los últimos miembros restantes, y hasta donde yo conozco también a los últimos descendientes de la línea de sangre Uzumaki. Como somos nietos de Tobirama Senju y Mito Uzumaki. Fue solo el comienzo, pero Hashirama casi se ahogó en el aire. Tobirama y Mito. Wow. Tanto el Senju y Uzumaki derivan de la tierra de samuráis que es el país Wano. De hecho, ambos clanes se originaron en un solo clan hace mucho tiempo, y tenían la tradición familiar de casarse entre sí. Sin embargo, el Senju dejó Wano hace unos siglos, mientras que los Uzumakis se quedaron. Tsunade dijo. Como probablemente puedas adivinar, la razón por la que nuestro abuelo se casó con nuestra abuela fue porque teorizó que solo la línea de sangre mixta de Senju y Uzumaki puede crear un niño con World Release. Porque ningún otro usuario de World Release nació desde la época en que el clan Senju dejó Wano, lo que había cortado la tradición matrimonial entre estos dos clanes. Desde ese momento, la población del clan Uzumaki comenzó a disminuir lentamente, la tasa de natalidad estaba cayendo más baja que la tasa de mortalidad. Hace unas décadas, quedaban menos de una docena de Uzumakis, por lo que nuestra abuela, la entonces líder del clan, Uzumaki Mito, dejó a Wano con el resto de los Uzumakis en busca del Senjus. Ella teorizó que la tradición matrimonial anterior entre estos dos clanes había creado una sinergia entre ellos durante generaciones que reaccionaron negativamente cuando se casaron con alguien de otro clan. Resulta que ella tenía razón. Porque cuando encontró al Senjus, con todo el clan llamado Piratas de Senju, y el abuelo convencido de casarse con ella, tuvieron muchos hijos en los próximos años. Excepto por ser piratas, tener tantos hijos en un barco no era la mejor idea. Un silencio espeluznante cayó sobre la habitación cuando Hashirama absorbió sus palabras, asintiendo y permitiéndole continuar. Los piratas de Senju, que eran algo famosos hace un par de décadas, tenían muchos enemigos, tanto piratas como marines, que aprovecharon la oportunidad de los miembros vulnerables de la tripulación para atacarnos y, por lo tanto, matar a muchos de nosotros. Sin embargo, el abuelo era un viejo tonto obstinado, por lo que no aceptó la sugerencia de la abuela de dejar la vida como pirata incluso después de eso.
Lo que al final llevó a la disolución de la tripulación después de que el abuelo y la abuela murieron mientras nos protegían de un ataque marino, dirigido por un almirante. Nuestros padres fueron uno de los afortunados que lograron sobrevivir y formar una pequeña empresa comercial que viajó de isla en isla para vender productos. Con los años, escuchamos la noticia de que todos los demás parientes morían, de una forma u otra. Algunos fueron descubiertos por los marines, otros fueron atacados por viejos enemigos. Por esa razón, estábamos planeando dejar el Grand Line después de tu nacimiento, ya que no queríamos morir como ellos. Sin embargo, fue entonces cuando esa noche fatídica golpeó y todos nuestros planes se redujeron al agua. Los ojos de Tsunade eran acuosos para entonces. Apenas aguantó y tragó un suspiro. Los atacantes no eran una tripulación pirata que conociéramos antes, así que no fue venganza. Solo eran tus piratas habituales, atacando barcos por dinero y mujeres. Desafortunadamente, fue el día de su nacimiento, así que éramos muy vulnerables, y los únicos combatientes de la nave no fueron suficientes para resistir a los atacantes, lo que resultó en la aniquilación total de nuestra familia y, en consecuencia, los últimos miembros del clan Senju Uzumaki, excluyéndonos a usted y a mí. Tsunade terminó, callándose cuando una mirada solemne apareció en su rostro. Sus ojos estaban rojos mientras lo miraba, sin pestañear. ¿Cuál es el nombre? Hashirama, que estuvo en silencio hasta ahora, finalmente dijo algo. ¿De la tripulación pirata que nos atacó? No me digas que me ocultarás eso después de decirme mucho más. De su expresión, Tsunade parecía estar planeando hacer eso. Pero al final, ella solo suspiró. Piratas Don Quijote. Es posible que haya oído hablar de ellos, el capitán de la tripulación se convirtió en un señor de la guerra del mar hace solo unas semanas. Sí, he oído hablar de él. Hashirama se quedó en silencio. Hermana, ¿quieres venganza? ¿Qué clase de pregunta era esa? El color de sus ojos solo respondió a esa pregunta. El propio Hashirama no sentía mucho al respecto, dado que no conocía a ninguna de las personas que murieron, pero Steel era su familia biológica de este mundo. Además, Dozi hizo que su hermana viviera con esta extrema impotencia y enojo comiéndola de adentro hacia afuera. Necesitaba pagar. Muy bien, Hashirama asintió, incluso antes de que pudiera responder su pregunta verbalmente. Será difícil, es bastante fuerte dado que se convirtió en un señor de la guerra. Pero supongo que no te importa esperar hasta que tanto tú como yo seamos lo suficientemente fuertes como para desafiarlo. Como lograste esperar 10 largos años, puedes esperar un poco más. Y, sí, así es. Estoy dispuesto a esperar. Ella dijo, limpiándose rápidamente los ojos y mirándolo de nuevo. De todos modos, ¿eso es lo único que tenías que preguntar? ¿Nada más? ¿Cómo? ¿Dónde está Wano? Sí, así es, ¿dónde está Wano? Dijo rápidamente, haciéndola reír en voz alta. Está bien, no tienes que fingir. Puedo decir que no tienes interés en eso, y no tengo suficiente conocimiento de ese lugar, solo historias de la abuela. Tsunade dijo. Luego se acercó a él, inclinándose más cerca y presionando su frente con la suya. Ahora que la historia está hecha, ya es hora de que te dé un regalo de cumpleaños. Fuinjutsu. Es una especie de dibujo complicado que utiliza tinta especial y una combinación de movimientos de chakra para crear sellos. Esencialmente, Fuinjutsu no era algo inaudito en este mundo de One Piece. En esencia, Fuinjutsu era similar a la técnica, utilizada por Miss Goldenweed, de Baroque Works trampa de colores. Excepto porque Fuinjutsu fue utilizado por chakra y esa técnica probablemente no lo fue, los efectos de la primera deberían estar mucho más allá de la segunda. Lo siento, en realidad conozco muy pocas de estas técnicas. Porque simplemente me acurrucé y me negué a aprender la mayor parte del tiempo cuando la abuela trató de enseñarme eso. Pensé que siempre tendré tiempo para aprender más tarde. Su voz se volvió baja una vez más antes de que rápidamente se aclarara la garganta. Pero te enseñaré a todos y cada uno de los que conozco, ¿de acuerdo, bebé? Con fuerza de 100 sello como el jutsu inicial. Señaló la forma de rombo luco en su frente. Este diamante cosita, básicamente. Lo siento, no expliqué cuando preguntaste antes, pensé que estarías demasiado interesado en ello y quieres aprender, pero hay una edad apropiada y un nivel de chakra para esto que no tenías en ese entonces. Cuando él asintió, sin encontrarlo en sí mismo para enojarse con ella, ella continuó hablando con una sonrisa. Este sello aquí almacena chakra, mucho de él, con el tiempo. Para uso de emergencia cuando se queda sin su chakra o se siente muy cansado y agotado en una situación en la que necesita energía.
Sin embargo, cuando se activa completamente, le otorga al usuario una gran velocidad de regeneración, aunque dudo que lo necesite. Ella vio su reacción antes de sonreír. Además de eso, como su nombre indica, aumenta tu fuerza. Su sonrisa se volvió descarada. Lo que significa que ninguna chica podrá olvidar tu fuerza después de pasar una noche. Deben estar tan celosos de mí. Por favor, cállate. Hashirama frunció el ceño. Estás demasiado privado de la atención masculina para decirle eso a tu propio hermano menor. Te sugiero que ya consigas un hombre. Tienes 26 años. Tsunade bajó la cabeza mientras sus ojos perdían su luz. ¿No puedes ser un poco más gentil con tus palabras? Estás lastimando mi confianza en mí mismo. No. Deberías conseguirte un hombre. Sin embargo, en lugar de escuchar sus palabras, ella insistió en que se acostó con ella esta noche para compensar por lastimarla. ¿Qué podría hacerle a la mujer mucho más grande? Al final, no tuvo más remedio que convertirse en la almohada de su cuerpo una vez más. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.